Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos a fondo con una figura, quizá no tan famosa por su nombre, John Nelson Darby, pero sí por sus ideas. Tenemos aquí unos extractos biográficos, análisis teológicos. La idea es entender quién fue este hombre y por qué su pensamiento, de hace casi 2 siglos ya, sigue tan presente en algunos sectores cristianos hoy. ¿Listos para conocer al llamado padre del dispensacionalismo moderno? Exacto. Y ya sus orígenes, fíjate, nos dan pistas. Darby, que vivió entre 1800 y 1882, no era un predicador cualquiera, ¿eh? Pertenecía a la élite anglo-irlandesa. Ahijado del almirante Nelson, nada menos, y graduado con honores del Trinity College Dublin. Abogado, una mente brillante. Sí, totalmente. Pero tuvo una crisis de fe bastante fuerte, parece, y eso lo llevó a dejar la abogacía y meterse al ministerio. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Su experiencia como clérigo en Irlanda, eso lo marcó. Hubo un conflicto, creo, con un arzobispo, Magee. Correcto. Fue por un tema de juramentos de lealtad política que se pedían a los conversos. Darby sintió que eso era mezclar demasiado la iglesia con el poder terrenal. Lo vio como una señal de que la iglesia institucional estaba, como él decía, en ruinas. Justamente. Y poco después, en 1827, tuvo un accidente a caballo. Una caída fea. Ah, sí. Y en la convalecencia, Exacto. Tuvo mucho tiempo para estudiar la Biblia, especialmente Isaías, parece. Y ahí, en ese periodo de recuperación y estudio, empezó a, digamos, a cocinar la idea central de todo su sistema. ¿y cuál era esa idea tan rompedora? Pues la de una distinción radical, casi absoluta, diría yo, entre el pueblo terrenal de Dios, que él identificaba claramente con Israel. Y su pueblo celestial, la iglesia. Eso es. Dos grupos distintos con destinos completamente separados. Esa fue su gran tesis. O sea que, para Darby, las promesas del Antiguo Testamento, las que hablan de un reino en la tierra, eran solo para Israel, y se cumplirían literal, en el futuro. Tal cual. Y la iglesia, mientras tanto, tenía otra cosa, una vocación celestial. La era de la iglesia era como un paréntesis, un misterio no revelado antes. Entiendo. Y esa separación tan tajante es entonces la base de su dispensacionalismo. Es la clave hermenéutica, sí. La llave para interpretar toda la Biblia según su sistema. Él no inventó lo de las dispensaciones, esas épocas en el trato de Dios, pero sí lo sistematizó de una forma muy particular. Aplicándolo consistentemente para separar a Israel de la iglesia. Exacto. Separar el plan terrenal del plan celestial. Esa fue su gran movida, digamos. Y de ahí se desprende, lógicamente, otra de sus ideas más famosas, el rapto pretribulacional. Claro. La lógica es, si la iglesia es celestial, si no es de aquí, pues no tiene por qué pasar por la tribulación. Que él veía como un tiempo enfocado en Israel, ¿no? Y en el juicio sobre la tierra. Justo. Entonces, la iglesia tenía que ser arrebatada, llevada al cielo, antes de que empezara todo eso. Un evento que él creía inminente, además. Secreto. Basado en su lectura de pasajes como Primera de Tesalonicenses 4, creo. Sí, entre otros. Una lectura muy literal. Estas ideas, bueno, impulsaron el movimiento de los hermanos de Plymouth, donde él fue figura clave. Pero también trajeron problemas, ¿verdad? Sí. Darby era muy estricto doctrinalmente y muy enfático en separarse de cualquier iglesia que considerara corrupta. Eso causó muchas tensiones y divisiones. Incluso dentro de los mismos hermanos, hubo choques con otras figuras importantes como Benjamin Wills Newton. Exacto. Discrepancias sobre profecía, sobre disciplina eclesiástica. Darby no buscaba reformar, buscaba separarse, crear comunidades puras según su visión. Pero a pesar de las polémicas, su influencia se disparó. ¿Cómo fue que sus ideas prendieron tanto? Bueno, escribió muchísimo. Su Synopsis of the Books of the Bible es enorme. Y sus traducciones bíblicas también circularon. Viajó mucho, por Europa, Norteamérica. Pero el boom fue en Estados Unidos, ¿no? Ahí explotó, sí. Principalmente por la Biblia de referencia Scofield, que básicamente puso las notas de Darby al pie de la Biblia King James. Millones la usaron. Y luego instituciones académicas como el Seminario Teológico de Dallas consolidaron su teología. Exactamente.
lo que le dio un aire de respetabilidad académica y aseguró su transmisión a nuevas generaciones de pastores y líderes, hasta hoy. Así que el legado de Darby es complejo, por decirlo suavemente. Sin duda. Para algunos, un genio que recuperó verdades olvidadas. Para otros, un innovador que introdujo doctrinas divisorias y, bueno, algo especulativas. Pero no se puede negar el impacto. Esa separación Israel-Iglesia, las dispensaciones, el rapto pretrib, todo eso reconfiguró la escatología de una parte enorme del evangelicalismo. Totalmente. Redefinió cómo millones de cristianos entienden el fin de los tiempos. Es increíble cómo una reinterpretación teológica del siglo XIX, nacida de su experiencia personal y estudio, puede tener efectos tan duraderos, incluso influyendo en posturas geopolíticas, como el sionismo cristiano, por esa distinción tan marcada. Y quizás para quienes nos escuchan queda una reflexión, ¿no? Más allá de si se está de acuerdo o no con Darby. ¿Cómo nos ayuda a entender el presente el conocer de dónde vienen ciertas ideas? Claro. Cómo esos orígenes históricos y argumentos específicos de creencias sobre el futuro influyen hoy en la interpretación de noticias, en el diálogo religioso. Incluso en la política internacional. Entender de dónde viene una idea ayuda a dialogar con ella o a entender por qué otros actúan como actúan. Es algo en que pensar, ¿no?